La Cámara de Diputados aprobó hace unas horas, tanto en lo general como en lo particular, el dictamen de reforma que tipifica la defraudación fiscal como delincuencia organizada. Agradezco que me tome la llamada el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, integrante del partido Morena, coordinador de la Mesa de Trabajo sobre Facturación Falsa y Empresas Fantasma. ¿Cómo está, diputado? Qué gusto saludarle. Buenos días. Buenos días a ti y a tu auditorio. ¿Cómo queda finalmente esta ley? Y sobre todo, hay molestia en el sector privado porque dicen que les dieron a tole con el dedo. ¿Cómo queda este asunto, don Sergio? Mira, yo creo que no hay nada que preocuparse. Ha existido un poco de desinformación en el tema. Lo que nosotros pretendemos o hicimos fue generar un esquema para poder castigar, hay que decirlo bien claro, para poder castigar a quienes se dediquen a delinquir como único objeto, es decir, a las llamadas empresas factureras que tienen un esquema de defraudación fiscal muy sofisticado, creando empresas fantasmas para generar operaciones simuladas. En estas empresas fantasmas incluso se utilizan personas suplantándoles su identidad o se utilizan identificaciones o personas de escasos recursos que ni siquiera tienen idea que están en estas empresas, crean las empresas y luego a partir de ellas empiezan a recibir cantidades impresionantes de dinero a través de la facturación que ellos expiden. Y estas células delincuenciales generan pérdidas de miles de millones de pesos al fisco federal. Sí. ¿Qué queremos nosotros? Atacarlos a ellos, que tengan prisión preventiva y ubicarlos en un esquema de delincuencia organizada, porque en la realidad esos son. Ahora bien, eso es punto y aparte. A los empresarios, a las empresas que tienen sus objetos lícitos, que pagan sus impuestos, no tienen de qué preocuparse. Y viene alguna reflexión donde nos dicen algunos empresarios, oye, pero es que nosotros por error o por alguna situación, pues tal vez de falta de cuidado pudiéramos tener ahí alguna factura que no amparara el servicio prestado y pudiéramos caer en esa hipótesis. Y yo les diría que no por varias razones. Primero, porque esas empresas no tienen un objeto ilícito. Son empresas que existen y que se dedican a operaciones normales, no sé, digamos constructoras, ferreteras, arrendadoras de vehículos, claro. No tienen ningún problema, tienen su objeto ilícito. Correcto. Y hay un tope que son 9 millones de pesos. Para que tú seas considerado para prisión preventiva oficiosa, el fraude tiene que ascender a 9 millones de pesos. Claro. Pero si el fraude al fisco asciende a 9 millones de pesos, eso implica que tú tuviste que haber facturado, o quien sea tuvo que haber facturado, 27 millones de pesos. Cosa que no es tan fácil cometer un error de facturación sobre 27 millones de pesos. Yo creo que todos estamos de acuerdo que si una empresa tiene una operación de 27 millones de pesos y argumenta que es por error, donde pues se pagó este dinero a una empresa, le dio la factura y no le prestó un servicio, es poco creíble que suceda. Claro. Serían casos muy, muy contados, ¿no? Ahora, hay un esquema de protección donde también se ha pensado que alguien obtiene o compra una factura falsa y el día siguiente van a llegar a su casa y se lo van a llevar a la cárcel. No es así. ¿Cómo funciona el esquema de revisión? Primero, el SAT te hace un requerimiento o le hace un requerimiento contribuyente. Correcto. Y le dice, tengo detectado que tú puedes tener operaciones simuladas por este monte con estas facturas, acláramelas. Y les da un plazo, no recuerdo, de 20 o 30 días. Uno los puede aclarar. Hay que solventarlas, claro. Así es. Si el SAT determina que es un delito, entonces pasa el caso a la Procuraduría Fiscal de la Federación. Si la Procuraduría Fiscal de la Federación, después de hacer sus indagatorias, también determina que es un delito, presenta una querella ante la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República, que es un órgano autónomo, también realiza sus indagatorias y si sigue determinando que hay un delito, entonces hasta ese momento lo consigna ante un juez federal. El juez federal revisa y si determina que hay un delito, bueno, pues ya libra una orden de aprehensión. Pero como puedes ver, hay una cadena de revisión por entes que además tienen naturaleza distinta. El SAT y la Procuraduría Fiscal, la Fiscalía General de la República, que es autónomo, y un juez federal que forma parte del Poder Judicial de la Federación.
Entonces hay ciertos controles que Correcto. evitarían lo que se ha dicho de que sería un terrorismo fiscal por parte del gobierno. Bueno, pues el gobierno ni siquiera participa en toda la cadena, también participa en un órgano autónomo y participa el Claro. Poder Judicial de la Federación. Yo creo que no debe tomarse así. Yo creo que los Bien. empresarios que pagan sus impuestos adecuadamente no tienen de qué preocuparse. En conclusión, diputado Gutiérrez Luna, los contribuyentes que no facturen precisamente lo suficiente para ser considerado un delito, pues no tienen de qué preocuparse. Es decir, esto es primero para las empresas o contra las empresas que venden facturas y en segundo lugar, pues las grandes empresas que tienen prestadoras de servicio, que ya tienen áreas específicas de auditorías, de asesoría fiscal, de contabilidad, pues ellas mismas pueden detectar cuando hay una irregularidad antes de que esto trascienda a nivel fiscal, ¿no? Así es, así es. Mira, esta reforma evidentemente trastoca muchos intereses, por eso ha habido algunas reacciones, algunas veces desproporcionadas. Sí. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Incluso se calcula que este negocio pudiera ser más rentable que el narcotráfico, por ejemplo. Fíjese. Entonces estamos hablando de intereses importantes que estamos tratando de desmantelar. Entonces, bueno, pues se genera una resistencia. Correcto. Ayer se leían en las redes sociales que ahora el contribuyente ya es un presunto defraudador fiscal y digo, son cuestiones fuera de toda proporción comparándolas con el hecho de que ahora a los delincuentes se les otorga el perdón. O sea, hay que dimensionar todo en su justo medio, ¿no? Hay que dimensionarlo, lo comentas muy acertadamente. Yo te lo dimensioné desde el principio. Contra las empresas factureras que solo se dedican a eso, todo el peso de la ley, son delincuentes organizados. No tenemos por qué defenderlos. Contra los empresarios que generan inversión, que producen trabajo, bueno, vamos a atenderlos. Vamos a atenderlos si tienen la oportunidad de esclarecer estas situaciones, de esclarecer estos esquemas. Se les da un margen de tolerancia en el monto para que puedan ellos entender o sentir que no es algo dirigido hacia ellos. Bien. Diputado, le agradezco mucho las precisiones, la aclaración y estamos en contacto. Que tenga buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. El diputado Sergio Gutiérrez Luna, integrante de Morena, coordinador de estas mesas de trabajo donde surgieron pues todas estas cuestiones relacionadas con la aprobación ya de esta ley en contra de las factureras, es decir, quienes se dedican a vender facturas falsas para evadir al fisco por parte de las empresas o de los contribuyentes, personas físicas o personas morales.